Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Hoy a las 4 de la tarde a la protesta habitual de los jubilados se van a sumar distintas protestas de otros ámbitos, una de las cuales tiene que ver con la situación de las familias con integrantes con discapacidad que vienen denunciando el desfinanciamiento de un sistema porque la nomenclatura para calcular el pago a los prestadores ha perdido muchísimo valor desde hace más de un año en contra de la inflación y eso ha puesto en crisis en todo el sistema. Esto además del debate que surge a partir de que Diego Spagnuolo, que es el titular de la Agencia de Discapacidad Nacional, bueno, la mamá de Ian, un chico con autismo, contó que cuando tuvieron una entrevista privada, él le dijo que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de si una familia tiene un integrante con discapacidad. Bueno, ¿qué hizo Spagnuolo? Ayer fue a Neura, que es este streaming de donde está también Fantino, muy afín a la línea oficial del gobierno, y ahí dijo que en realidad el problema de las prestaciones son las inscripciones truchas. En materia de prestaciones no existen controles. No existen controles. A nosotros nos llegan las facturaciones todo en papel. Todo papel, todo planilla manual. Donde nosotros empezamos a ver, encontramos que nos facturaban prestaciones con personas muertas. Haciendo la salvedad de que hay prestadores de muy buena madera, porque los hay, volvemos al principio. Acá mucha gente, la gran mayoría, no sabía cómo era el manejo de la discapacidad y nadie sabía qué es lo que estaba pasando en el sector de la discapacidad. Bueno, nosotros, por un lado, esto de las pensiones y por el otro lado lo que vimos es la falta de control de las prestaciones. Bueno, hay que informarse levemente, me parece, para tratar de entrar en un debate, además, que requiere cierta información, cierta ida y vuelta con esto, porque es muy serio el trabajo que vienen haciendo. A todos los periodistas nos han mandado cuadros, cómo evolucionaron la nomenclatura, cómo se fue retrasando. Cuando llega Milei al gobierno había un retraso de un 40% que el último tramo del gobierno de Alberto Fernández no había actualizado, y esa situación se fue agravando con el correr del tiempo. El nomenclador es el que permite calcular cuánto se le paga al transportista, a la escuela especial, al terapista, un montón de gente que es fundamental, por ejemplo, incluso para la estimulación temprana de chicos que nacen con alguna discapacidad y que la estimulación temprana es una diferencia muy importante. Familias con adultos mayores que necesitan también cierto tipo de terapias por cuestiones de movilidad. Bueno, todo este sistema está en una situación en la cual las prestaciones en algunos casos son realmente irrisorias. Y bueno, Diego Spagnuolo dice cosas que pasan como si no hubiese gente con problemas reales. Y por supuesto que todo esto lo mezclan igual que el mecanismo de hay ñoquis en el Garraham, que todavía no entregaron una sola evidencia en esa situación. Sacan un comunicado súper agresivo en contra de las protestas en el Garraham diciendo que hay ñoquis. Y acá dice, bueno, las pensiones truchas, que habrá alguna, pero a partir de ahí descalifica toda la discusión sin que nadie le conteste absolutamente nada. ¿Qué más decía Diego Spagnuolo? No tengo mucho más para agregar, tampoco quiero hacer mucha espuma de este tema. Yo si salgo a respondo porque hay otras personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad que dicen, el tipo que se ocupa de nuestros asuntos piensa así, como dicen, y no, la verdad que no, esa no es mi mirada sobre la discapacidad. Claro. O sea que, de hecho, ya tenemos un año y medio de gestión y no hemos demostrado que sea un problema de la familia y que el Estado no tenga que estar. El Estado está muy presente, repito, no hubo recortes presupuestarios. Lo que pasa, de nuevo, hay que tener un poco de información realmente, porque no se está discutiendo un presupuesto del gobierno nacional en este caso. El gobierno fija cuánto valen las prestaciones a través de una entidad que funciona dentro del Ministerio de Salud, y a partir de ahí las prepagas, las obras sociales y el PAMI, cuando le toca, establecen cuánto le tienen que pagar a los prestadores de las familias con integrantes con discapacidad. No se está discutiendo un presupuesto, se está discutiendo otra cuestión. Pero bueno, si uno no se informa mínimamente
mínimamente es muy difícil tener una conversación donde circule algún tipo de verdad. El otro día decía Ocaña, ¿no? Cuando vos usás la cifra de una determinada manera equivale a mentir, porque ella se lo decía porque la viceministra de Salud había dicho hay 950 burócratas y 500 médicos en el Garrahan. Es decir, no es cierto, cada uno que no es médico no quiere decir que esté haciendo un trabajo administrativo, porque tenés incluso gente que limpia, tenés técnicos, tenés enfermeros, con lo cual, cuando vos decís las cosas con ese nivel de falta de precisión y le manipulás los números, equivale a mentir sobre la realidad de lo cual estás hablando. Bueno, la cuestión es que sigue el conflicto, decíamos, con el Garrahan. Hablamos hace un ratito también con un residente del Hospital Posadas que cobra $1 millón por estando ya en el último tramo de su trabajo como residente. Es médico recibido hace más de 7 años. Mientras tanto, Juan Pablo Rossini es el subdirector del Hospital Ramos Mejía. Hoy que va a haber una marcha al Ramos Mejía fue a parar Pablo Grillo, el fotoreportero que fue reprimido en la marcha en una de las marchas de los jubilados con un proyectil que le impactó y le produjo una severísima daño en el cráneo. Bueno, la cuestión es que Pablo finalmente fue trasladado a una clínica de rehabilitación y en el contexto de contar cómo trabajan en el Ramos Mejía, que es un hospital público, hablaba su subdirector. Todos los miércoles llegan lesionados a este hospital por las marchas del Congreso. Este caso fue el extremo, o sea, la gravedad que él tuvo cuando ingresó fue mucho más alta de lo que los medios dijeron. Realmente estaba crítico, cerca de la muerte, y el trabajo rápido de los neurocirujanos, de la gente de emergentología de la guardia, y después la reanimación que hace todo el servicio de terapia intensiva fue asombrosa. La verdad me siento orgulloso del hospital al cual pertenezco, me enorgullece el hospital y la salud pública que tenemos. Bueno, vamos al tema político, cómo se movió el tablero después del lanzamiento de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a diputada por la tercera sección electoral. Claro, alguien que fue 2 veces presidenta, vicepresidenta de la Nación, de repente va a pelear un puesto que en ese recorrido es muy menor, sí, ¿no? Bueno, Cristina Fernández de Kirchner quiere transformar esto, que es una debilidad, que es fruto de una situación de un peronismo en retroceso, que va a un poco disputar el lugar que tiene la mayor concentración de pobreza, el conurbano, donde hay una fidelidad muy alta al voto peronista, con lo cual va al terreno donde es más fuerte, pero que es chiquito con relación a la geografía de la totalidad del país. Son 5 millones de electores, igual es bastante. La Matanza tiene una incidencia muy grande, pues son 19 partidos con 5 millones de electores. ¿Qué decía Cristina Fernández de Kirchner en un spot sobre esta decisión? Ella ya fue casi todo. Primera dama, senadora, presidenta. Podría estar en casa disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho nunca se jubila de la historia. ¿Diputada? Sí, diputada. Porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades. Porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande. Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye. No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más. Por los que resisten hasta con hambre, por las que luchan con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país justo. Es por vos, y cuando todo se derrumba, ella sigue a nuestro lado, con lucha, con corazón, con vos, Cristina. Bueno, podría estar en su casa descansando más o menos porque tiene una causa judicial pendiente que en cualquier momento podría significar que si la Corte se pronuncia, le ejecuten una sentencia de 6 años de prisión. Bueno, pero por la edad es domiciliaria, sí que estaría en su casa. Claro. No sé si pero bueno, la cuestión es que la discusión también de si esto le va a dar fueros eventualmente y la saca de la discusión judicial también, ¿no? ¿Cómo cambia, no? Porque ella tenía como un discurso como mucho más combativo y es una Cristina como muy maternal
paternal, muy de que te abriga frente a la motosierra, eligen este discurso de más protector de parte de ella como línea política, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué va a tener enfrente? Porque el gobierno tiene a Espert esperando para ser el candidato a nivel nacional en octubre. ¿Quién la va a enfrentar en la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se anotó el Gordo Dan, una de las figuras más recalcitrantes del esquema de comunicación de Santiago Caputo, médico. No se sabe mucho la vida privada tampoco de es médico pediatra, estuvo en el Garraham, él trabajó en el Garraham en su momento. Creo que está casado y no mucho más que eso. No mucho más, viene del norte del país. Sí, viene de una provincia del norte del país, de Formosa. Su madre fue funcionaria o es funcionaria de la administración de Gildo Infram. Y es el anfitrión de la misa a la cual van muchos de estos funcionarios, y el propio Javier Milei hizo el récord de más de 6 horas, ¿no? Hablando con el Gordo Dan, es donde va a comer bananas Santiago Caputo cuando creen que están en un momento de llamar a todos los demás mandriles. El Gordo Dan, ¿qué decía? ¿Se ha mencionado mucho mi nombre? Sí, por supuesto. Yo le gano caminando a Cristina. Sí. Esa es la verdad. Creo que el capitán del barco no se tiene que poner con alguien de menor nivel. Creo que... No, te queda chico ir a pelear con Tendríamos con que ir a pelearle nosotros a Cristina. Ya no está a tu nivel. Qué campaña, boludo, por Dios. Qué campaña. La más divertida de la historia. Concejal de la tercera sección. Es increíble, boludo. Aparte, con el ego que tiene la vieja... El final del cuquismo es una cosa... hermosa. Verdaderamente gigantes, boludo. Bueno, es un desafío para el gobierno también pensar a quién le pone de candidata, de contendiente a Cristina Fernández de Kirchner. Iñaki Gutiérrez, el influencer libertario que está a cargo de algunas de las redes sociales del gobierno, ya en un momento decía que, que es probable que pierdan la tercera sección electoral. A ver qué decía Iñaki. Yo creo que la gestión y el presidente Milei no se juegan nada, digamos, en la tercera sección electoral el 7 de septiembre. Habla de lo mal que está el peronismo, ¿no? De lo fuerte que es el programa económico, de lo fuerte que es, digamos, la imagen del presidente Milei, a punto tal que teniendo elecciones nacionales, un mes y 20 días después, en el mismo distrito, en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera, digamos... tiene los huevos de ir a candidatearse a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, como te digo, un mes y medio después. Yo no creo para nada que nos vaya a traer ningún tipo de repercusión negativa a perder en la tercera sección electoral, si bien creo que vamos a ganar, ¿no? Bueno, no tiene huevos, o varios sería en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, pero en realidad ella querría, creo, que Kicillof unifique las elecciones, y el planteo que hizo Cristina Fernández de Kirchner es que si pierden en septiembre, mucho peor les va a ir en octubre. De todas maneras, es cierto que para Cristina Fernández de Kirchner es mucho más benévolo un escenario que tenga solo la tercera sección electoral y no el resto de la provincia de Buenos Aires, porque históricamente, sobre todo las grandes ciudades del interior de la provincia, bueno, además la marca de la 125, la pelea con el campo y demás, hace que haya un electorado muy antikirchnerista. Mientras tanto, José Luis Espert, que es el que sí va a ir en octubre, ¿qué decía? Se refugió en la guarida, no es boluda, eligió el lugar más chiquitito del conurbano, a ver, relativamente hablando, sí, en cuanto a territorio, pará. Sí, está bien. A ver, la tercera sección electoral representa el 3% del territorio de la provincia. Sí, pero no los votantes. El 3% del territorio de la provincia y el 37% de la población de la provincia. O sea, en el 3% de la geografía de la provincia vive el 37% de la población. Ahí va Cristina. Bueno, ahí Nicolás Viñaki lo matiza, ¿no? Le dice, bueno, tampoco es tan chiquito, sí, ahí está sobre todo por el peso de La Matanza, entre otros. Los que más pesan ahí, me imagino, es La Matanza, que tiene casi 2 millones de habitantes, Loma de Zamora es otro de los distritos muy poblados, y Lanús, si bien es muy chiquito, es el distrito más densamente poblado del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Después tenés Avellaneda, que también tiene mucha población y demás. Distritos de 500.000 de habitantes, prácticamente, que son más que las provincias de la Patagonia. Sí. Muchos de estos municipios. Bueno, mientras tanto, Juliana Santillán, diputada nacional por Buenos Aires, por La Libertad Avanza, fue a discutir con los salarios de los médicos de los hospitales públicos y dijo lo siguiente.
Canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Me parece que no 4 para con 4 personas. 360.000. 4 personas con 360.000 pesos. Es importante. Bueno, pero ella dijo que ella no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al INDEC. Y ella, como decía, vive sola, no podía mantenerse. Bueno, creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos. Nadie interviene, tímidamente aparece atrás Martín Redrado, el economista, para decir, bueno, no es para 4 personas la canasta básica. La canasta básica total de 360.000 pesos es para una sola persona. Una sola persona, sí. Y teniendo en cuenta que la canasta básica total no incluye alquiler. Además, lo excluye específicamente, ¿no? No, digo, entonces, me parece, una canasta básica. Un hogar de 4 integrantes, según el INDEC, es, sin contar alquiler, 1.100.000 pesos. Esto es para 110.000 pesos. La Argentina se considera que uno... Y la canasta básica es para no ser pobre, o sea, le está diciendo a una médica que su punto de referencia es el valor de la canasta básica del INDEC para no estar por debajo de la pobreza. Una profesión que te exige más de 10 años de formación. Pero bueno, pues suponiendo que esa fuese la vara, que es 1.100.000 pesos, 4 integrantes para no ser pobres sin contar el alquiler. De 4 integrantes, 2 menores. Digo, esto es importante porque la canasta básica lo que muestra son calorías, por ejemplo, las comidas, que un mínimo de calorías que necesitas. Necesitas 2 menores, 2 adultos. 7:17 de la mañana. The Verb.